Hola amigos y amigas, nos encontramos en torno a la palabra de Dios, una palabra que no siempre es fácil de interpretar. Los textos bíblicos son un desafío también a la inteligencia humana, son una palabra dicha al corazón del creyente, pero también tenemos que respetar, no solo tenemos que pensar lo que Dios me dice, sino lo que Dios dice o lo que el autor del texto bíblico dice, por lo cual Dios quiere hablarnos. Porque si no, un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Por lo tanto, tratemos de interpretar bien este texto que acabamos de proclamar. El texto del Evangelio de Lucas pone en boca de Jesús estas palabras: he venido a traer fuego sobre la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Uno piensa, ¿de qué fuego se trata? En el Antiguo Testamento se conoce aquel relato en el cual la finalización del mundo vino por el agua. El diluvio, el arca de Noé, terminó el agua con la vida humana y con la vida de todos los animales, sabiendo que esto es un texto tomado como un mito que nos quiere dar un mensaje, ¿sí? Bueno, propio de aquel momento, un lenguaje mítico. Pero luego Israel abandonó este pensamiento de que el agua sería lo que terminaría con la vida humana. Justamente después que termina el diluvio, aparece el arco iris, señal de que Dios ha hecho la paz, ha hecho las paces con los hombres y ya no va a mandar un nuevo diluvio. Por lo tanto, Israel empezó a pensar que si Dios tenía que castigar a la humanidad, lo iba a hacer a través del fuego. Por eso el profeta Isaías, en el capítulo 66, dice: el Señor va a juzgar con su fuego a todo mortal. Por lo tanto, ya el juicio de Dios estaría presente a través del fuego. Claro que pensar en un Dios que manda fuego, como algunos de sus discípulos, de los discípulos de Jesús, pensaron que Dios debería castigar a aquellos que no los aceptaron a través del fuego. No es esto lo que está en el corazón de Cristo, no está esto en el corazón de Jesús, esto de eliminar a los enemigos con el fuego. Entonces vamos a preguntarnos qué es el fuego para Jesús. Bueno, yo creo que el único fuego que conoce el Evangelio es el fuego del Espíritu de Dios, el fuego de la palabra de Dios, el fuego de la predicación de Jesús. Este es el fuego que salva, que limpia, que cura, el fuego que purifica. Entonces aquí el fuego, que es la palabra de Dios, pero una palabra dicha desde el Espíritu, este fuego es el instrumento con el cual Jesús quiere destruir y purificar el pecado. No se trata entonces que Jesús vaya a destruir, a quemar a personas, se trata de destruir la cizaña que hay en el corazón de las personas. Por eso Jesús dice: ¿y cómo desearía que ya estuviera ardiendo? Recordamos aquella parábola del trigo y la cizaña. No es que la cizaña sea la gente mala y el trigo la gente buena. En todos nosotros está presente el trigo y la cizaña, y entonces Jesús quiere que por la acción de su Espíritu se queme esta parte mala, desaparezca y se purifique en cada uno de nosotros. Por eso, ¿cómo desearía que ya estuviera ardiendo? Es el deseo de Jesús. ¿Quién tiene que estar ardiendo? Esta llama irresistible de su amor. Esta es la que tiene que arder, esa llama del amor de Dios en nuestros corazones. Ese es el deseo de Jesús. El libro de Malaquías dice: miren que llega el día ardiente como un horno, cuando arrogantes y malvados serán como paja, serán la paja ese día, los quemaré. Evidentemente, ya el Antiguo Testamento está hablando del fuego que quema, y nosotros sabemos que es Dios el que quiere quemar esta parte mala que cada uno de nosotros tiene. El Evangelio continúa diciendo que Jesús debe pasar un bautismo. La palabra bautizar, bautizarse quiere decir sumergirse. Esto es bautizar, sumergirse hasta el fondo, sumergirse hasta el fondo.
tengo que recibir un bautismo, dice Jesús, y siento angustia hasta que esa hora llegue. ¿Cuál es el bautismo de Jesús? Es la muerte. Él debe vivir esa experiencia de muerte justamente como una consecuencia lógica de la predicación del Evangelio. Jesús llega hasta las últimas consecuencias, esta predicación del Evangelio, y como esta predicación tiene resistencia, entonces esta expresión de resistencia extrema es su muerte. Por lo tanto, la entrega de Jesús en la cruz no es un hecho aislado de su vida, al contrario, es el desenlace trágico de alguien que hizo una nueva propuesta, que fue resistida por los de su tiempo, y por eso entonces Jesús va a terminar crucificado. Siento angustia hasta que esa hora llegue. ¿Cuánta angustia siento hasta que esa hora llegue? La angustia de Jesús, diríamos la palabra angustia, lo sabemos, está ligado a la palabra angosto. Angustia es esta sensación en el corazón en la cual nos sentimos como apretados. Pero bueno, es la angustia de la madre que va a dar al hijo, que vive la experiencia momentánea del dolor, pero sabe que un mundo nuevo va a venir, que una criatura nueva va a venir. Entonces, esta angustia de Jesús es porque está por llegar la revelación total y absoluta de la presencia del reino de Dios, y esa propuesta suya va a comenzar a vivirse, esa propuesta del reino de Dios, que es la propuesta de solidaridad, de paz, de justicia, de amor fraterno, este mundo nuevo que Jesús ha venido a proponer. Entonces, Jesús siente esta angustia, que no es solo el miedo, porque se aproxima el momento del bautismo, es decir, de la muerte, sino que es la angustia que sabe que luego va a desembocar en una vida nueva que va a ser presente su predicación. Jesús dice, ¿piensan que he venido a traer la paz sobre la tierra? No, he venido a traer la guerra, la destrucción, he venido a traer la división, no la paz sino la división. Y entonces se ponen algunos casos de división de padres contra hijos, hijos contra padres y demás, hermanos uno contra otro. La división. Pero ¿cómo? Si Jesús es el príncipe de la paz. El profeta Isaías lo nombra a Jesús como el príncipe de la paz. En su tiempo, en su reinado, la paz no tendrá fin, dice Isaías. El lobo y el cordero irán juntos, la pantera se tumbará con el cabrito, estarán juntos. Y entonces esto está expresando el signo de la paz. Los animales que conviven, aunque sean enemigos teóricamente, expresando que la presencia del Mesías debe traer paz. ¿Cómo es entonces que Jesús dice, vine a traer la división? ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz? No, no he venido a traer la paz, he venido a traer la división. También el profeta Zacarías dice, destruirá los arcos de guerra. Este Mesías, esta presencia de Jesús, destruirá los arcos de guerra. Por lo tanto, no es la voluntad del Mesías que exista la guerra. He venido a traer la división. ¿Por qué se provoca esta división? Esta división se provoca porque hay quienes hacen la opción por Jesús y su propuesta, y hay quienes están molestos por esta propuesta de Jesús. Se sienten entonces perseguidos por esta propuesta, por esta palabra, que es como una espada de doble filo que llega al corazón. Aquí aparece entonces un pecado que la tradición espiritual católica le ha llamado el octavo pecado capital, que es el pecado de la asedia con C, asedia. La asedia tiene que ver con la raíz acer, agrio, tiene que ver con aquello que primero era dulce y luego se convirtió en agrio por el paso del tiempo, como el vinagre. El vinagre se convierte en agrio. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué es esta asedia? Comienza siendo una cierta indiferencia, una cierta tibieza, está ligada con la envidia y la tristeza espiritual, con la pereza espiritual. El Catecismo de la Iglesia Católica le llama a la asedia esta pereza espiritual, que llega finalmente a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino. O
sea, se trata de una molestia por todas las cosas que tengan que ver con Dios y una molestia finalmente hacia estas personas que están en las cosas de Dios y que quieren vivir según Dios. Cuando uno empieza a molestarle a una persona que quiere seguir el Evangelio, que quiere seguir el camino de Jesús, entonces porque hay asedia, porque esto me molesta a mí. Si esta persona vive bien, vive según los conceptos del Evangelio, según la propuesta de Jesús, yo no lo quiero hacer, por lo tanto me siento interpelado por esa persona. Bueno, es porque en el corazón está la asedia. ¿Y cuál es la reacción entonces de quien tiene este pecado de la asedia? Y bueno, comienza con la murmuración, la descalificación por medio de burlas hacia estas personas que están viviendo el Evangelio, críticas, calumnias. ¿Por qué? Simplemente porque nos molesta que esté viviendo según la palabra de Dios. Hay divisiones que se provocan y que son divisiones saludables. Hay divisiones saludables. Cuando una persona hace una opción de fe y a causa de esta opción de fe se provoca una división en algún ámbito determinado, por ejemplo, el ámbito familiar, esta es una división saludable. Porque, bueno, es lo que le ha pasado a Jesús. Una espada te atravesará el corazón, le dijo Simeón a María, y este niño será causa de división para muchos. Claro, causa de perdición para muchos. Porque justamente Jesús viene a dividir las aguas. Su palabra es o aceptada o rechazada. Y cuando alguien la rechaza, entonces esta persona rechaza esta palabra porque se siente molesta por esta propuesta de Jesús. Jesús entonces es el príncipe de la paz. Él quiere que nosotros vivamos en sintonía con Él y en sintonía con los hermanos. Sin embargo, ¿cuántas veces tenemos que padecer como discípulos de Jesús? Vivir como discípulos de Jesús perseguidos. Muchas veces estas calumnias, estas murmuraciones y burlas las tendremos que aceptar solamente por ser discípulos suyos. Evidentemente, Él, Jesús, el mártir por excelencia, inaugura el tiempo del martirio en la iglesia. Los mártires no son otros que hombres y mujeres que dieron su vida por testimonio de la fe, por el testimonio de la fe, para conservar en el corazón, diríamos, el mensaje de Jesús y ser fieles a Él. También nosotros tendremos que vivir este martirio, esta persecución que ya no es quizá cruenta, pero hay miles de modos de vivir estas persecuciones y tendremos que pedir al Señor la fuerza para poder resistir con alegría y serenidad. Recordamos las palabras de San Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando experimento estas debilidades por calumnias, por persecuciones, busco a Dios, busco en Él la fortaleza y la encuentro. Y entonces Él me fortalece. Hasta la próxima.